A todas las personas que nos siguen, bienvenidas a una historia más con M de Mujer Mexicana. Este programa es muy especial. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido pérdidas en todas nuestras etapas de vida y hemos sentido la negación, la ira, la depresión y la aceptación e incluso nos hemos sentido desubicados? Por eso el día de hoy tenemos a una gran invitada. Nos acompaña en el programa María Eugenia Gómez Aguilar. Es licenciada en Psicología por la Universidad de Morelia y cuenta con la maestría en Psicoterapia Humanista por la Universidad Vasco de Quiroga. Dicho esto, comenzamos. Bienvenidas a todas las personas que nos acompañan en un programa más de Historias con M de Mujer Mexicana. Mi querida Elian, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Marina? ¿Qué tal el frío? Muy bien. Uy, pues frío. Es harto frío. Ya se siente como la época navideña, ¿no? Ya hay que ir a comprar las Ya nos especies de una vez estamos, porque luego suben un chorro de precio, Marina. ya Pero desde muchos meses antes empieza a venderse lo del final, qué cosa. sí, sí, sí. Pero oye, pues mira, agradecida siempre por contar, obviamente, con esta participación tuya bien, bien fuerte, que estamos haciendo una gran hermandad tú y yo, y solamente tú y yo sabemos todo lo que ha representado para nosotros este programa, que ha sido un espacio para poder enseñar la trayectoria de muchas, muchas, muchas mujeres en cuanto a situaciones de carácter personal y profesional. Y realmente lo que queremos es exactamente que todas las personas que nos escuchen y que nos vean puedan aprender un poquito de ellas o un muchito de ellas. Y te cuento que es un programa especial. Es un programa especial y es para que también inspiren. Y hay que presentarnos. Yo soy Marina San Martín. Y yo soy Ilian Maldonado. Pues muchas gracias porque nos siguen en nuestro canal de X Historias con M de Mujer Mexicana y escríbanos al correo mdemujermexicana@gmail.com y síganos por supuesto en la cuenta que tenemos también de esta nueva espacio, antes Twitter, ahora X, @historias mmujer. Pues ahí te va, Marina. Milian, quiero saber quién es nuestra invitada, quiero saber. Pues mira, te voy a contar porque es una invitada muy especial. Exactamente estuvimos platicando de cómo podíamos abordar el tema especial, este tema que queremos evitar, el del abandono, el de la pérdida, el de la muerte. Muchas veces decimos, no quiero saberlo, todavía no llega, todavía no me duele, todavía creo que puedo aguantar un poquito más. Sin embargo, por eso, platicando contigo, generamos esta situación de poder hablar un poquito más. Este mes de noviembre, que a nivel mundial, no sé si, bueno, pues muchos van a saber que México exactamente tiene una tradición y esa tradición es el 2 de noviembre, que es el Día de Muertos, entonces Todos Santos. Y, y por eso es que queremos hablar hoy de esos temas que nos ponen la piel de gallina y que muchas veces quisiéramos evitar. Y el día de hoy tenemos a una gran tanatóloga. Ella es María Eugenia Gómez Aguilar. Es licenciada en Psicología por la Universidad de Morelia. Cuenta con la maestría en Psicoterapia Humanista por la Universidad Vasco de Quiroga. Su desarrollo profesional es muy amplio, Marina. Ha trabajado para la Secretaría de Salud de Michoacán como jefa de Departamento de Salud de Riesgos Psicosociales, Violencia Familiar, Sexual y de Género de la Dirección de Salud Mental Michoacán. Ha sido enlace estatal del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, tema muy delicado. Es psicóloga clínica. Ha realizado su labor también en el Departamento de Selección de Personal. Se ha desempeñado como docente en la Asociación Mexicana de Apoyo Tanatológico. También fue secretaria académica del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Michoacán. Ha sido psicóloga, terapeuta ocupacional en el Asilo de Ancianos Municipal Miguel Hidalgo. Fue docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Michoacana en San Nicolás de Hidalgo. Ha trabajado como psicóloga de Unidad Básica de Rehabilitación en el DIF municipal de Copándaro. Es que esos nombres michoacanos a mí me llenan de alegría, la verdad. De Galeana, Michoacán. Y siempre ha dado psicoterapia individual. En el DIF Michoacán se ha desempeñado en el departamento del adulto mayor como coordinadora del programa de estancias del adulto mayor. Ha sido coordinadora del programa de La Calle a la Vida del departamento de jóvenes y niños en riesgo y también fue muy destacada su labor en el departamento de psicología clínica. Cuenta con muchísimos diplomados, Marina, como el de tanatología, acompañamiento y consejería tanatológica, psicotraumatología de especialización en identificación, valoración e intervención de comportamiento suicida y el de prevención de comportamientos adictivos. Ella es una gran mujer con M de mexicana y michoacana. No, pues excelente, mi querida Elian, porque además me encanta que tenemos a mujeres de distintas también partes de la República y qué bueno que Michoacán muy bien representada, no solo contigo, porque
quieras o no, pues eres de por allá, sino también con mi querida María Eugenia, que nos dará mucho gusto conocerla. Vamos a darle. Vamos a darle. La historia de nuestra invitada con M de mujer mexicana es... Pues bienvenida, mi querida María Eugenia. Muchas gracias por aceptar la invitación para participar en Historias con M de Mujer Mexicana. Cuéntanos, ¿cómo eres tú en lo personal? ¿Cómo es María Eugenia? Y también, ¿qué te llevó, qué te ha determinado a que seas lo que eres hoy y lo que has logrado? Hola, pues primero muchísimas gracias por la invitación. Yo muy contenta precisamente de compartir estos espacios con mujeres increíbles también como ustedes. Y bueno, pues, ¿cómo soy? Soy una mujer que le apasiona lo que hace, o sea, la pasión de la psicología, de la salud mental, del trabajo que realizo, pues me encanta. Soy alguien que le encanta también estar en su casa, estar compartiendo un momento de charla o viendo la televisión. Me fascina, estoy casada, no tengo hijos, pero tengo dos perritos que adoro y que amo y que son una parte fundamental en mi vida. Este, Creo que soy también una mujer muy cariñosa, incluso a veces hasta empalagosa, pero bueno, primero pues esta parte de mi trabajo y qué me ha hecho lo que soy. Pues precisamente hablando de pérdidas y de situaciones difíciles en la vida, pues yo creo que eso me ha ido formando en gran medida en las decisiones que he tomado. Eh, Obviamente la experiencia, los errores, las equivocaciones también me han ido enseñando mucho en la vida. Y bueno, dos pérdidas, he tenido varias, pero bueno, las dos pérdidas que yo considero como fundamentales son las que más me han enseñado y han sido de dos mujeres muy importantes en mi vida, ¿no? Mi madre y una tía abuela, que fueron alguien que creo internamente me construyó de muchas maneras, ¿no? Entonces, pues eso es lo que me ha ido formando y lo que ha ido haciendo que tome ciertas decisiones y he ido aprendiendo, ¿no? Situaciones complicadas, dolorosas, también me han ido construyendo. Oye, María Eugenia, pero realmente los tópicos que tú elegiste son bien sensibles. Ante todo, muchas gracias por aceptar la invitación a historias. Pero exactamente esos tópicos, yo leía tu currículum y decía suicidio, abandono de niños, tanatología, realmente la adolescencia y la niñez que es muy vulnerable en temas de adicciones. O sea, ¿por qué dedicarte con este tipo de temas tan complicados y qué te llevó exactamente a elegir ser psicóloga de sectores tan vulnerables? Fíjate o fíjense que muy curioso porque, bueno, yo de chiquita yo quería hacer muchas cosas, ¿no? La parte artística, yo quería ser cantante, me encanta bailar, actuar, todo eso me encantaba. Cuando toca el momento de tomar ya una decisión de qué es lo que voy a hacer, o sea, terminando la prepa, a una edad, pues, muy complicada para que uno decida qué va a hacer en la vida, yo tenía otras opciones para dedicarme como más en serio, que era la medicina, la psicología o ciencias de la comunicación, que me gustaba mucho. Entonces, esta parte de hablar como que siempre me ha gustado mucho desde pequeña. Y bueno, al final me decido por la psicología y desde el primer día supe que estaba en el lugar correcto. ¿Cómo? No se los puedo decir, era solo una sensación que tenía, que era el lugar en el que tenía que estar. Y bueno, estudio la carrera, en realidad no sabía, sabía que me quería dedicar al área clínica, no sabía específicamente qué temas quería tocar. Al principio empecé trabajando mucho el tema de la edad adulta mayor, de los adultos mayores. Por eso también estuve en un asilo y demás, era un tema que me interesaba mucho. Sin embargo, creo que todo lo que hago ha sido una serie de eventos afortunados que he ido teniendo y que yo creo que de ocidencias que mucho de la vida me ha ido dirigiendo hacia que hay algunos temas que me han buscado, que yo no necesariamente los he buscado, sino que han ido llegando. Y bien curioso, fíjense que cuando les cuento así rapidito, cuando termino la carrera, no sé identificar en qué momento escuché la palabra tanatología o por qué yo quería una obsesión por estudiar tanatología. Y pues aquí en Morelia, hace 20 años, no era un tema que se hablara incluso mucho en México, ¿no?
Entonces yo me voy a la ciudad de Guadalajara a buscar, saliendo el primer mes de mis vacaciones, de ya terminé la universidad, me voy a buscar el tema, a ver en qué universidad o dónde daban algo así. Estuve una semana por allá yendo a muchas escuelas, preguntando en radio quién me puede dar informes y no había absolutamente nada. Regreso y ese mismo día que yo llego aquí a Morelia, me dicen que va a haber un diplomado en tanatología. Entonces fue como, o sea, no lo podía creer, o sea, había ido a Guadalajara y no había encontrado nada, ¿no? Y entonces llego, era a la semana siguiente, cuando ya empezaban, llego y entrando a la clase, estábamos inscribiéndonos, llega una maestra que había estado conmigo en la universidad, que me había sido mi maestra en la universidad, más bien en el primer semestre, y me dice, Maru, estoy buscando una psicóloga. Ella era jefa del departamento de psicología en aquel momento, donde en el DIF, y me dice, me interesaría que me lleves tus papeles. Y yo, sí, claro, se los llevo, y puedo decirles que desde los 2 meses de que yo salí de la escuela he estado trabajando en diferentes partes, muy agradecida también con ella y con todas las puertas que se me han ido abriendo. Empecé a estudiar, bueno, tanatología, pero además en ese momento, pues obviamente también tuve que trabajar un proceso personal de duelo que yo tenía, entonces el aprendizaje fue muy significativo, entonces tuvo un sentido muy grande para mí, ¿no? Poderlo estudiar. Y de ahí, como muchas cosas, me llevaban a muchos niños, por a lo mejor porque me veo más chiquita, y entonces como que era más empático, no sé, pero en realidad es muy difícil, ¿no? Situaciones muy complicadas con los niños. Igual, pues el tema de suicidio, por ejemplo, era un tema que a mí me daba mucho miedo, tengo que admitirlo, pero que también he sido una mujer, creo que de retos, y entonces precisamente con ese miedo supe que tenía que hacer algo porque tenía que saber qué hacer, ¿no? Con los pacientes que podía atender. Trabajé mucho tiempo con pacientes con VIH, por ejemplo, entonces son temas como recurrentes y pues así fue acercándose y el tema al final me llegó y pues lo acepté. Y creo que en esta parte también puedo ser privilegiada en el sentido de poder hacer cosas, ¿no? Por los demás. Y desde aquí creo que me paro y me apasiona, ¿no? Eso. Entonces, pues han sido una serie de elementos y de cosas que han ido surgiendo con la vida y con los años. Ay, qué interesante y cómo pues, todo el sentido. Uno, pues que pudiste encontrar en una época pues muy joven, cuando uno es muy indeciso, como exactamente el camino que era, ¿no? Y como con leer esas señales que se presentan luego en la vida y la importancia de tener mayor significado lo que estabas estudiando, dado que estabas tú padeciendo y viviendo, ¿no? En carne propia una serie de cosas y eso hace que sea más fuerte la situación de compromiso, ¿no? O de estar, ¿no? En este tema. Y en este tenor, querida María Eugenia, tú que lo tuviste, pues, el tema de vivirlo y acompañarte a ti misma en el proceso también de aprendizaje, siendo tú una gran psicóloga y atendiendo a muchas personas que pues, y está aquí en nuestro auditorio, que la idea también del programa especial es en darles elementos como para poder reaccionar en situaciones, no sabes qué hacer y estás perdido, ¿no? De cosas. ¿Qué se puede hacer cuando tienes una pérdida de estas repentinas, ¿no? De un ser querido. A veces todas las pérdidas son muy complicadas. Yo padecí una también de mi mamá, pero era un tema de una enfermedad terminal, entonces Ujú. como que aparentemente te mentalizas, pero nunca te mentalizas, pero cuando es una muerte, un fallecimiento repentino, ¿qué haces? ¿Qué haces también cuando hay una situación, por ejemplo, de abandono, ¿no? ¿Cómo actúas? ¿Y qué es lo que consideras que deberíamos hacer como de primer momento y qué no, ¿no? En tu Ujú. experiencia, que sé que el programa sería toda una sesión, pero digamos lo que nos puedas decir. Sí, bueno, primero yo creo que es importante para poder contextualizar y la gente que nos ve, que nos escucha, poder entender como el impacto que tienen las pérdidas, porque algo muy curioso con lo que yo me he topado y seguramente ustedes también han escuchado o a lo mejor incluso han vivido, donde hay una pérdida y de repente es que ya no me quiero sentir así, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿y cómo? ¿No? Después de una pérdida, ¿cómo deberías o cómo debería de sentirse una persona?
E incluso generalmente cuando llegamos a dar el pésame o acompañar a alguien que está viviendo un duelo, es, ya no llores, ya no te sientes así, y entonces es de repente como mm, confuso, ¿no? Porque entonces, ¿qué tendría que hacer? Y me gustaría entonces primero hablar de entender qué es una pérdida. Ujú. ¿Qué se imaginan ustedes? Y pensando en que hay gente que nos está viendo, que piense, ¿no? ¿Qué es una pérdida? Es que era algo que también quería comentar. Por lo general decimos, no, pues la tanatología no solamente es el que una persona se vaya de nuestras vidas, también puede ser una situación de trabajo o una situación de alguna etapa, ¿no? Pero bueno, adentrándonos un poquito a las pérdidas, yo creo que puede ser aquello que dejas de tener. Y que tal vez una vez me dijo un amigo, es como si tuvieras una paleta Tupsi que te está gustando mucho y luego te la quitan. O sea, imagínate qué haces. O sea, haciendo alusión a un exnovio, ¿no? Tampoco así como el tema que comentó Marina. Pero vaya, es algo que tenías y que dejas de tener, ¿no? Exacto. Y si vamos a llegar al tema que me preguntó Marina, pero es como esta parte de sensibilizarnos y de no minimizar aquello que sentimos ante las pérdidas, ¿no? Y lo que Primero, perdiste, ¿no? Que sea lo que sea que para ti aquello que sea significa que dejaste de tener, ¿no? que dejaste de tener. Y entonces eso, la pérdida es dar más de lo que estaba dispuesta, ¿no? Si yo tengo esa misma paleta Tutsi, tú la tienes, por ejemplo, Lilian, pero dices, ay, no, se la voy a regalar a Marina, porque está bien buena si se la quiero regalar, no la vives como una pérdida, porque es algo que tú querías dar. Sin embargo, la pérdida es aquello que la vida, las situaciones nos quitan, ¿no? Y entonces, eh, la respuesta natural de una pérdida es el duelo. Y pérdidas, como bien ustedes lo dicen, las podemos tener desde el momento en el que nacemos, la vida está llena de pérdidas, solo que no lo vivimos de la misma manera ni con la misma intensidad, ¿no? Simplemente el hecho de pasar de ser niño, adolescente o a ser adulto, a dejar cosas que nos gustan, que nos agradan, estamos viviendo de pérdidas, ¿no? Sin embargo, hay de pérdidas a pérdidas, como por ejemplo la muerte o por ejemplo esta parte de abandono. Cuando hablamos de la muerte repentina o de abandono, estamos ya abarcando como una parte que tiene que ver con factores relacionados con la muerte. Si es una muerte natural, como me decías, Marina, si es una muerte accidental, si es una muerte violenta, todos esos factores son fundamentales para el proceso de duelo, ¿no? Oye, María Eugenia, pero también existe la muerte intencional, ¿no? El suicidio sería en este caso. Ujú. Entonces, exacto, que también sería considerado dentro de estos factores como una muerte violenta, o sea, los impactos que pueden tener son muy diferentes y sí son muy importantes de considerar. Por ejemplo, en esta parte de abandono, que entiendo que no es abandono por muerte, sino un abandono de presencia física. Exacto. ¿Así es? Ok, entonces van a intervenir muchos factores en la parte del proceso de duelo. Sí, imagina que, no sé, Incluye, tus papás o sea, tu papá se va, ¿no? De la casa y te quedas ahí solo, este tipo de cosas, ¿no? Que son ajá, como muy, ¿no? Poco esperadas y de que repente tendrán que ver también en la etapa de vida en la que suceda, también. ¿no? Pero con otros factores individuales que tendrá que ver con aquellas herramientas, incluso personalidad, capacidad o habilidad de gestión emocional que tenga la persona. O sea, por eso el duelo, aunque es universal, porque todos lo vamos a vivir, todos lo vamos a sentir, tiene características tan particulares con cada persona, porque influyen muchas cosas, incluso la cultura y la sociedad en la que se desarrolla esa pérdida, ¿no? Pero hablando de la muerte o del abandono, ¿por qué es tan importante en esta parte de duelo? Y que también es un punto que quiero tocar para poder entender que es un proceso natural y que entonces no tenemos por qué negarlo, que incluso tendríamos que acompañar o favorecer, ¿no? La expresión de los pensamientos, las emociones que suceden en el duelo, ¿no? ¿Por qué es importante esta parte del impacto que puede tener una pérdida por el motivo que sea en una persona? ¿Por qué tiene esos impactos? Primero, porque se vincula mucho a esta conducta de apego, ¿no?
y a esta conducta de vínculos que solemos formar. Ahorita mencionaban, Marina, a ver, ¿qué pasa si abandona el padre o la madre? Primero son vínculos que se forman desde el primer momento y que, bueno, hay muchas teorías que hablan de esta parte del apego. Bowlby era uno de los principales que ha trabajado sobre estas teorías y menciona que hablas, incluso el apego es como supervivencia. Por eso, por ejemplo, cuando somos muy pequeñitos, de 1, 2, 3 años, si la mamá no está, es como, ¿no? Pierdo esa seguridad que implica esa figura de apego. Entonces, cuando un padre se va físicamente incluso, el vínculo se ve amenazado y las reacciones pueden ser muchísimas, desde llanto, desesperación, con muchas manifestaciones, ¿no? Como, por ejemplo, en los niños también tiene eso que ver, ¿no? En qué etapa de la vida es, porque los niños a veces lo manifiestan, por ejemplo, más con irritabilidad, o puede haber como cierta regresión en esfínteres, empiezan pueden regresar a orinar en la cama, por ejemplo, pueden estar más irritables, o sea, es diferente. Pero lo que quiero es como que entendamos la importancia de la vivencia del duelo ante la pérdida de esos vínculos que podemos formar. Y los vínculos, bueno, pues son con las personas, pero también nos vinculamos. Ahora, por ejemplo, les decía yo tengo 2 perritos, ¿no? Hay duelos por los animales de compañía, porque Ujú. tienen que ver con el vínculo que yo formé No, con pues ese animalito, ¿no? incluso, Marujera, pues, yo creo que pérdida también cuando te vas de tu país, ¿no? Obligado, Ujú. ¿no? Sí, que ahí también, bueno, híjole, son un montón de pérdidas al mismo Al tiempo, mismo tiempo. casa, familia, y considerar como estas partes de violencia incluso alrededor que se pueden estar viviendo, ¿no? Bueno, No en sé este si, caso entonces tendríamos que abrazar el duelo y vivirlo de manera muy dentro de lo que cabe de Serena, es algo que tenemos que vivir, sea cual sea nuestra pérdida, ¿correcto? así es, como permitirnos Sentir, ¿no? Y expresarlo. Algo que, por ejemplo, yo veo en familias que están viviendo duelos es que cada integrante se está haciendo el fuerte para que el otro no se sienta mal. Y entonces todos se sientan mal en silencio y en soledad cuando hay un dolor que común. están compartiendo. Exacto. Y a lo mejor alguien perdió a su esposo, alguien perdió a su papá, alguien perdió a su primo o a lo que sea, pero, o sea, con diferentes roles la persona, pero todos haciéndose los fuertes cuando en realidad por dentro se están, pues hundiendo en muchos sentidos, Claro. ¿no? Esta parte del duelo que a mí me gusta mucho ponerla como en esta metáfora, que es como una herida física, ¿no? Que tiene que ver con cómo dejar el tiempo sana, no sé si han escuchado, es Ujú, que el tiempo sana las heridas, no necesariamente es solo el tiempo, es el tiempo y lo que yo hago. Y ujú, entonces así como con una herida que tenemos muy profunda, que tenemos que cuidar, que va a doler, que a lo mejor si se infecta tenemos que desinfectar y eso duele, no sé si han visto cómo luego los médicos limpian para que quede muy bien y duele, pero que es necesario para que pueda sanar. Y entonces queda ahí una cicatriz, ¿no? Pero esa cicatriz nos dice que algo sucedió. A veces creemos que el tener un proceso de duelo y llegar a esto que llamaríamos aceptación, hay ujú, también diferentes teorías al respecto, pero a mí me gusta más llamarlo como esta parte de adaptarte a una vida sin la persona, ujú. pero creemos que llegar a esa etapa es como olvidar y eso no Ujú. va a pasar, ¿no? O sea, esa Sí, el cicatriz te va a adaptarte, recordar. ¿no? Adaptarte, ¿no? A la nueva Ujú. realidad o a la nueva circunstancia. Así es. Sí, 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 y es un proceso complicado, de muchas tareas, de muchos quehaceres, ¿no? Esto que decimos con el tiempo y un ganchito, el ganchito es todo lo que yo voy a hacer para, con el dolor o a través del dolor, poderme adaptar a una vida sin la persona
que se fue, porque definitivamente, pues la vida no vuelve a ser de la misma manera, ¿no? Sobre todo cuidar que esa herida no se vaya a infectar, ¿no, María Eugenia? Porque si no, qué delicado. O sea, hay que vivirlo bien, pero, o sea, de momento a momento. Oye, María Eugenia, en situaciones dolorosas, ¿cómo podemos encontrar la paz y la tranquilidad ante las pérdidas que hemos tenido? ¿Cómo aceptar los cambios que ahorita estamos comentando que existen con la partida de un ser querido? ¿Cómo adaptarnos? Y más aún cuando es súbita, como en el caso del suicidio, el abandono de un padre o una muerte repentina que ni siquiera por aquí te estaba pasando, ¿no? Que esa persona iba a partir. Ujú. Bueno, aquí son situaciones diferentes, un tanto diferentes, y quiero hacer este paréntesis, por ejemplo, en el tema de una muerte por suicidio, además de que es uno de los duelos más complicados, ¿no? Porque generan muchos sentimientos de culpa. Yo la recomendación que sí les doy es que cuando se da una muerte por suicidio, sí o sí, las personas necesitan buscar ayuda. Ujú. En esa situación particular, sí. Si bien es cierto que no en todos los duelos las personas van a necesitar una asesoría profesional, en la muerte por suicidio, sí, porque hay algo que se le llama posvención y la posvención es incluso esta parte de prevenir otras muertes cercanas al que ya falleció. Ujú. Porque la probabilidad de que esto suceda en familiares o en personas cercanas aumenta significativamente, ¿no? Entonces, ahí sí o sí es buscar ayuda profesional para generar actividades de posvención con la familia, con los amigos cercanos. Una muerte por suicidio impacta a más de 130 personas a su alrededor. Entonces, esto es muy significativo. Por ejemplo, en esta pérdida inesperada que les decía que puede ser por alguna enfermedad o no, hay que ver cuáles han sido los factores también que han intervenido en esa muerte, incluso la edad de quien falleció, por ejemplo, también es importante. El impacto no es lo mismo, por ejemplo, con un niño, ¿no? Que ya con un adulto es diferente. Y lo más importante es esta parte de paz y tranquilidad. Me llama un poquito, ¿no? La atención porque habría que ver cuánto tiempo después, ¿no? Lo que les decía a un principio, cómo tendríamos que vivir los duelos, sobre todo a un inicio. Encontrar la tranquilidad en un inicio es complicado y entonces desde ahí sí hay que ser realistas al aceptar que vamos a dejar estos momentos, ¿no? Para vivirlos. Lo que sí es importante es que activemos nuestra red de apoyo, ¿no? Que busquemos a nuestra tribu para que esté cerca de nosotros y nos permitan vivir toda esta serie y cambio de emociones para que en algún momento entonces podamos estar en tranquilidad y paz. Pero antes de poder encontrarla, tenemos muchas otras cosas que hacer y vivir muchas emociones, ¿no? Ira, tal vez Sí, negación, tristeza, ¿no? mande, Negación, ¿no? negación, que eso es bien importante, Marina, qué bueno que lo mencionas porque lo primero es aceptar la realidad Ujú. y aceptar la realidad a veces es bien complicado, ¿no? Los mecanismos de defensa entran de manera inmediata y entonces podemos quedarnos en shock poco tiempo que sería normal, natural, ¿no? Algo que le llamamos un mecanismo de defensa que se llama disociación y Mm. que y que puede estar en algún momento incluso de la noticia o de los primeros días, en donde no sé qué hice esos días, es que dije una misa, no, pues yo ni en cuenta, o sea, no recuerdo, no registré, estaba, pero no estaba, y todo eso es normal. Pero si permanece por mucho tiempo, congelan los duelos, ¿no? Mm. No, hay historias o he tenido pacientes incluso que años después no han movido absolutamente nada de un lugar, donde el lugar de la mesa sigue estando ahí. Tenía una paciente que incluso iba al panteón a desayunar, ¿no? Y Ujú. entonces todas estos son como, o la realidad, el peso de la realidad está haciendo tanto que no se ha aceptado y no podemos hacer algo
ante algo que no existe, Sí, exactamente. Oye, ¿no? querida María Eugenia, y ahí escuchándote con atención de cuándo sí y cuándo no, ¿no? Pedir ayuda y también, porque yo también no sé si es tú como familiar, digamos, de alguien que, o cercano, ¿no? Que no sabes qué hacer. ¿Cómo haces para que también se mueva y quiera? Porque hay veces que luego no, o tú estás opinando y no te pidieron la opinión. Y este sentimiento de sensaciones porque digamos, como bien dices, dentro de las circunstancias difíciles está esa donde si de repente hay un abandono, una pérdida repentina, y que a lo mejor tú tuviste una discusión, ¿no? Con esa persona o ya no le pudiste decir, no te despediste bien, ¿no? Y que de repente te quedas como, o sea, somos expertos, ¿no? En el flagelo y en estarnos culpando de cosas es que tengo muchos sentimientos que no le dije, nunca aclaramos una situación, no sé, ¿no? Yo incluso me enojé y ya no quedó claro, en fin, ¿no? ¿Cómo podríamos manejar esos sentimientos? O sea, la culpa me parece que es una de las cosas que carcome, ¿no? En los duelos. Y también el tema, no sé si sea negación, pero en la parte donde pues la persona luego no ve y dice, yo no necesito eso, ¿no? Y es que habrá duelos en donde realmente no lo necesite y otros, y la gente opine y otros donde, ¿no? O sea, ¿cómo saber, cómo dices tú, cuándo, Sí, sí. cómo hacer para eso porque yo creo que es un proceso que el primer interesado tiene que querer, ¿no? No lo sé, o sea, te pregunto un poco ahí. Sí, claro, como en todo, ¿no? Nadie puede hacer más por alguien más que la persona, ¿no? Porque podemos estar llenos de buenas intenciones, pero si la persona no quiere, pues es complicado. Y entonces, bueno, partiendo que les decía, el duelo es una respuesta normal y natural ante las pérdidas, que no es fácil, que son muchas tareas que hacer y que se parece mucho a esta parte de síntomas de depresión, ¿no? Incluso en el ambiente médico, de la salud mental, es quienes sí dicen que necesitan atender a alguien con duelo y quienes no. Entonces, sí, la primera recomendación, evidentemente, eh, no es que tengan algún medicamento. Sin embargo, yo siempre les digo, es que otra vez tenemos que observar las particularidades de cada persona, ¿no? Y si bien es cierto que les decía que el duelo se va a parecer mucho a una respuesta de depresión, la cronicidad o la temporalidad no va a ser la misma. Y esas son a veces las pequeñas diferencias que podemos hacer. Cuando estamos viviendo un duelo, van a aparecer muchas expresiones, tanto en pensamiento como en sensaciones, en conductas, en emociones, etcétera. Y hay algunas personas que podrían pedir ayuda solo como para mejorar los síntomas. En los duelos, por ejemplo, pues el sueño no va a ser el mismo. A lo mejor puede haber incluso muchos sueños o sueños muy vívidos o incluso pesadillas. Y entonces el problema es que ya con el paso de los días, a lo mejor empieza a tener un efecto secundario el insomnio, y entonces ya si manejo o si voy al trabajo y no estoy con la misma atención, o a lo mejor no tengo hambre, ¿no? Y eso es natural en esta parte del proceso de duelo, pero ya está teniendo alguna repercusión. Entonces, bueno, pido apoyo, a lo mejor para tener algo más nutritivo en esos momentos, no necesariamente en la parte psicológica, pero es enfrentar o afrontar esos momentos de la manera más amorosa posible, ¿no? Yo les digo, cuando más duele, cuando está más el dolor, es cuando más autocuidado y cuidado necesitamos, ¿no? Entonces, en esta parte individual y en esta parte de las partidas imprevistas, donde se pueden quedar muchos asuntos inconclusos, volvemos a cuáles fueron esos asuntos inconclusos, ¿no? La relación que se tenía con quien se fue va a ser un factor también importante a revisar. Los rituales ayudan mucho. Dicen que la muerte es siempre asincrónico, o sea, no tiene tiempo, nunca va a ser el momento perfecto ni idóneo para que aparezca una muerte. Entonces, pues lo más importante siempre, por eso es vivir y decir y hacer, ¿no? Lo que en ese momento pensamos, porque hay muchas cosas que luego se quedan pendientes. Y entonces, por ejemplo, algo que puede ayudarles es escribir. La parte de escribir es muy saludable porque conecta también con ciertas áreas del cerebro. O sea, hay muchas técnicas, por ejemplo, que en psicología, en psicoterapia ponemos,
y que no son nada más por ponerlas, ¿no? Que tienen un sentido para la respuesta fisiológica también. Entonces, escribir, hacer un álbum, por ejemplo, en familia con la persona que falleció y contar historias, ¿no? Porque algo que también me he dado cuenta y ese ejercicio es muy bueno, que a veces pueden traer ciertas ideas de aquella experiencia que fue la vida con esa persona y de repente es como, ay, no es cierto, es que era diferente mi relación con ella o sí viví muchas cosas, es como resignificar mucho de esta historia, ¿no? Lo pueden hacer solos o en familia, es muy enriquecedor. Eh, Escribir aquellas cosas que se quedaron pendientes, ¿no? Con esa persona y buscar alguna manera de resignificar eso o de honrar eso en otro momento de la vida, ¿no? O con otra circunstancia de la vida, por ejemplo, ¿no? No sé, ahorita incluso hacer una película de la vida, le llamamos, una película de la vida con esa persona. Cuando una persona, perdemos una persona, también impacta mucho en lo que después pensamos de eso. Y se genera mucha dificultad para poder tener una idea realista también de la persona. Al principio va a ser una idealización de la persona y eso también es normal. Llegar a esta parte donde lo vemos con toda su humanidad, eso es una parte importante, ¿no? Llegar a ese proceso. María Eugenia, dijiste algo de los rituales. ¿Cómo qué ritual puede ser? O sea, lo de la carta y todo eso es considerado Ese un... es un ritual, al hacer un álbum. Y aquí ahorita algo que mencionas de los rituales, ¿por qué son importantes? Y por ejemplo, ahora que tuvimos lo de COVID, que hubo muchas muertes y que han sido duelos bastante complicados porque no se permitían hacer los rituales, Así es. Sí, ¿no? pues no te dejaban estar, ¿no? Era ya se va y nadie puede ver, adiós. Sí. Y entonces imagínense el impacto que tenían esas muertes porque era, entran al hospital y ya no lo volvían a ver, porque ni siquiera era como que podrían abrir, ver, y eso en los procesos de duelo también se tiene que considerar, ¿no? Las madres de los desaparecidos, donde los duelos, o sea, no puedes hacer un duelo, o sea, lo haces como no, lo haces, pero ¿por qué lo vas a hacer si tú no tienes quién? No sé si han escuchado y de verdad unas realidades tan dolorosas, en donde quiero que lo entreguen a mi hijo, quiero verlo en las Ujú. condiciones que sean, ¿no? Porque si no, los duelos no se pueden realizar. Entonces, los rituales, desde la manera en la que nos dicen que hemos perdido un familiar, lo que hacemos posterior a ello, ese es un proceso que nos ayuda a los que nos quedamos a poder entender la realidad, ¿no? Y en este caso hablemos un poquito de inteligencia emocional. Sé que en esos momentos es muy complicado. Lo que menos tienes es inteligencia y lo que más tienes son emociones. Emociones. Pero nosotros como familiares, pues, ¿qué podemos hacer? O como primer núcleo, como tú habías comentado, la tribu. Tienes que llamarle inmediatamente a tu tribu para empezar, obviamente, a sentirte un poco mejor. Y en ese aspecto, ante estas situaciones, muchas veces estabas hablando del pésame. O sea, hay veces que mis hijos me dicen, mamá, es que, ¿qué digo? O sea, ¿qué puedo decir ante, híjole, lo lamento mucho, lo siento mucho, que Dios, bueno, los que somos creyentes, pronta la resignación, etcétera, etcétera, pero son temas bien delicados, bien complicados. Y en ese aspecto, te quiero preguntar, ¿de qué forma podemos ayudar nosotros como familiares, como primer núcleo, como amigos, etcétera, ante esta situación? Bueno, yo creo que lo primero es pensando en que no tenemos que decir nada, ¿no? Que a veces el silencio es suficiente, el llegar y lo que tú decías, ¿no? A veces son temas como muy trillados lo que llegamos a decir y la persona que lo está viviendo en ese momento es como, a veces ni escucha y si escucha es como, no, tú no estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Y entonces es como este abrazo de verdad auténtico y preguntar, ¿qué necesitas? Eh, Saber escuchar es algo que necesitamos todos y siempre, ¿no? Saber escuchar, porque luego estamos acostumbrados a hablar y entonces llegar a abrazar y decir qué necesitas, o incluso en esos momentos, por ejemplo, el doliente generalmente tiende a hablar mucho de aquello que sucedió y entonces escuchar.
porque es un intento de su cerebro de poder entender Mm. eso que está viviendo. Entonces, aquí estoy para lo que Sí, necesites. es como saber ser, solo estar, ¿no? Exacto. Acompañando. Ujú. Y no más, ¿no? ¿Qué digo? Si no vamos si no tenemos nada bueno que decir, mejor Mejor no decir. no decimos nada. Y cómo esto favorecer el espacio y después seguir acompañando, ¿no? Como incluso salir. Aquí también hay una cosa muy importante en los procesos de duelo, que luego se estigmatiza mucho. Han ido cambiando con el paso de los años y de lo cambio en la sociedad. Sin embargo, por ejemplo, ustedes pueden pensar en una mujer que perdía a su esposo y de ahí en adelante su vida tenía que ser un duelo entero, donde ya no se volvían a vestir de otro color que no fuera negro, donde ya no podían seguir haciendo su vida. Y entonces es también importante entender y dejar de prejuzgar que en un duelo las personas habrá momentos en los que se sientan bien o incluso que puedan reír y no tiene que ver con el amor o la falta de importancia que tiene esa persona, es simplemente porque los duelos no son así lineales y entonces tienen que ir de subida y bajada porque si no, las personas no podrían poder adaptarse a la vida que sigue, ¿no? Entonces, Bueno, sí, y en ese caso, entonces la recomendación es, si la persona no quiere tomar terapia, no hay que presionarla, hay que dejarle sus tiempos o sí hay que decirle en algún punto de, ¿por qué no lo intentas o ves alguna opción? más bien aquí viendo qué afectaciones puede estar teniendo para su vida, digamos, ¿no? Si les decía, si bien es cierto que no todos van a necesitar ayuda, a lo mejor si hay algún antecedente previo, algún otro factor de riesgo, entonces sí es importante buscar ayuda porque el duelo solo viene como a explotar todas las demás cosas que ya Mm. venían sucediendo. Se aumenta el consumo de sustancias o empieza el consumo de sustancias. Esta parte de la gestión emocional es bien, bien importante que mencionaba Cilian. Yo les digo que más bien en las primarias lo que deberían de enseñarnos son gestión emocional desde que estamos en el kinder, nutrición y administración de recursos, ¿no? Porque esas son Correcto. habilidades para la vida. Y entonces, cuando tú me hablas de gestión emocional, pensemos en un adolescente o en un adulto que no ha tenido este desarrollo de habilidades desde pequeños, en un momento crítico, pues es mucho más complicado, ¿no? Y entonces, eh, esta parte es tan importante trabajarla porque si hablamos de gestión emocional, tiene que ver, sí, la persona, pero también tienen que ver los que están al frente, ¿no? Y lo primero que decimos, no llores, no te sientas así. Es decir, invalidamos las emociones del otro. ¿Y por qué tenemos que invalidar las emociones del otro? Ni siquiera le tenemos que decir, te entiendo lo que sientes, no. Solamente validar que esa persona se sienta de esa manera. Y observar en esta parte de comportamiento suicida, por ejemplo, cuando hay pérdidas, dependiendo de mucho del contexto en el que se esté desenvolviendo, del vínculo que se haya tenido con esa persona, pueden activar estos comportamientos y entonces más bien identificar una señal de alarma, por ejemplo, en el comportamiento suicida, es hablar como cuando ya no esté, Ujú. ¿no? Sí, como Dejar ya no querer encargos. estar aquí, ¿no? Dejar en claro ya no querer estar aquí, ¿no? O Que, despedirse o por cosas ejemplo, así. despedirse. En la evaluación que hacemos del comportamiento suicida, hay algunas cosas que pueden ser ideas de muerte solamente. Ideas Mm. de muerte podemos tener todos en algún momento, pero como, ay, no, ya quisiera, este, me quiero morir, ¿no? Pero no pasa de ahí, ¿no? Pero otra cosa es la ideación suicida, es si todo sigue igual, me mato. ¿Cuál es la diferencia? Y a veces en el escuchar a las personas, ahí es donde está el secreto, es la persona ya se siente con la capacidad de que ella se puede quitar la vida, no de que pase algo externo, ¿no? Que caiga un rayo, que qué sé yo, no, sino que ya la persona se puede hacer daño. Mm.
pero las señales de alarma tienen que ver con esto que mencionaba Marina de hacer una carta. Ahora ya se usan mucho a través de los medios o las redes sociales, ¿no? Que se escriben mensajes ahí en Facebook, en Twitter, de despedida, cuando se empiezan a regalar objetos significativos, ¿no? Por ejemplo, los adolescentes, su ropa preciada o sus muñecos, en un adulto a lo mejor empieza a encargar niños, sus niños, y entonces encarga sus mascotas, por ejemplo. Estas son señales de alarma. Y entonces ahí necesitamos pedir ayuda, ¿no? Pero creo que algo bien importante en este tema, tanto no solamente de comportamientos suicidas, sino en general de salud mental, de duelos, de expresión de las emociones, algo importante es dejar de estigmatizar las expresiones y la salud mental, porque esa es nuestra primer barrera para pedir ayuda, ¿no? Si en un duelo hay una complicación, si en algún momento la persona se siente muy sola, que sepa que las demás personas no lo van a juzgar, ¿no? Sino que puede pedir ayuda. Eso, en cualquier situación eso es lo más importante, que las personas sepan que se pueden acercar a alguien. Aquí estoy, aquí estoy. Ujú. Muchísimas gracias, María Eugenia. Tenemos más preguntas, pero el tiempo apremia. Yo te agradezco mucho todo lo que nos has dicho y cómo nos has orientado, pero tenemos que ir a la siguiente etapa del programa para conocerte un poquito más de lo que es Ok, María Eugenia. ok. Perfecto. El basta de preguntas con M de Mujer Mexicana. Pues ¿estás lista, mi querida María Eugenia? Ok. ¿Estás lista, mi querida María Eugenia? Vamos a una sección un poco más entre de que nosotros le llamamos la basta, ¿no? Que es Ujú. como hacer estas preguntas, ¿no? Rápidas y con alguna palabra que tú asocies con alguna idea, un poco en este tenor de lo que tú también haces. ¿Te parece si entramos a esta sección? Ok. Va, que va. María Ah, Eugenia, ¿qué hay después de la muerte? no lo sé, pero espero que mucha paz y mucha tranquilidad. Esa me parece una gran respuesta, la verdad, que da No lo mucha sé. paz y mucha tranquilidad a la vez. Mi querida María Eugenia, más allá de que ya nos dijiste un poco cómo, en una idea rápida o en algo así muy concreto, ¿qué es el duelo? La respuesta normal y natural ante una pérdida, una serie de tareas y de quehaceres para recuperar el equilibrio y seguir adelante en la vida. ¿Te arrepientes de algo, María Eugenia? No, Ahí voy. lo que Todos les nos decía, fíjense que, arrepentimos de algo, María Eugenia. fíjense que lo he Hasta de haber pensado y lo he comido un pensado. panqué en la mañana y tus kilómetros Bueno, sí, pero arriba. ¿saben qué? Déjenme contarles algo. Sí lo he pensado mucho, lo he trabajado en mi terapia también, porque les decía al principio, al final todos estos procesos son lo que me han llegado a ser y a lo mejor esa también es una respuesta estrellada, ¿no? Lo que soy. Pero Ujú. yo creo y confío mucho en los procesos de cambio de cada quien. Y de verdad, incluso esto que decías, ¿no? De comer o no comer ciertas cosas, ¿no? De esta parte de autocuidado, en donde todo va llegando en el momento en el que estoy lista para hacer ese cambio, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, no sé, esto que decías de haberme comido 3 panes en lugar de 2, eh, pues sí, pero tiene una consecuencia y esa consecuencia también me está enseñando cosas, Sí, creo que créanme. tienes que, un poco es aunque pasen cosas, como dice Ilian, pero es que cada de esas, no sé, o sea, se trabaje que te cae el 20 y la responsabilidad, ¿no? De la, Ajá. de la situación, porque si no, pues ibas como por la vida de ya me comí 3 panqués y es culpa de Y, alguien si yo subí de peso y no es tu propia, ¿no? Oh, Conciencia o no sé cómo sería, ¿no? bueno, hablando ahorita de esto de la vida y la muerte, a lo mejor de vivir más intensamente, pero otra vez, ese es un proceso interno, Propio, ¿no? Donde a sí. veces los miedos, yo les decía, creo que soy una mujer que acepta muchos retos y que es muy aventada, pero aún así, los miedos sé que a veces me han impedido hacer cosas y quisiera ser más aventada, claro, pero es un proceso tan personal que no nada más depende de que quisiera, sino de que
haga cosas, ¿no? Y justo con ese cierre que acabas de tener, en otra de estas preguntas rápidas, ¿qué te hace a ti fuerte como María Eugenia para seguir adelante cuando ves situaciones difíciles en terapia? Porque pues al final tú eres una persona también, querida María Eugenia, y pues sientes y ves, ¿no? Este dolor del otro lado y cómo haces. ¿Qué te hace fuerte? ¿Qué elementos usas? Híjole, esa está difícil porque yo creo que en esas situaciones, por ejemplo, hay muchos momentos en los que me he frustrado, que he sentido mucha frustración y dolor de muchas cosas, ¿eh? No solamente el trabajo que puedes hacer, sino esta parte como del dolor humano, porque ves algunas historias, he conocido algunas historias, he visto, sobre todo con los niños, por ejemplo, donde me frustra el pensar que hay tantas cosas que no dependerían de mí, sino es de todo un contexto, de una sociedad, de una cultura, de unas experiencias de vida, y lo que me ha dado fuerza son precisamente ellos mismos, ¿no? El saber que no sé qué tanto cambio o no pueda hacer, pero que en ese momento puedo estar ahí y que es lo único que en ese momento puede hacer, ¿no? Que a lo mejor su situación económica, familiar, eh, social, educativa, no la podré cambiar. Y eso es lo que me da fuerza, ¿no? El solo pensar que podría hacer algo. Hay una frase de la Madre Teresa de Calcuta que siempre pienso que es esta parte, ¿no? Si tú no fueras esa gota de agua en el mar, pues no sería ese mismo mar. Y yo creo que todos, desde donde estamos, podemos ser eso, ¿no? Ok. María Eugenia, ¿es lo mismo muerte que pérdida? Sí, parecida, sí, Ok. porque la la muerte no necesariamente tiene que ser física, Ujú. ¿no? La muerte puede ser eh, de muchas maneras en vida, y esa creo que es la más dolorosa. Sí, qué interesante esta analogía, ¿no? Más allá de decir que no, pues, o sea, digamos, una pérdida es algo que ya, como dice Ilian, dejaste de tener, Ya no pero a lo mejor está. también algo que se murió, ¿no? En cierta manera, como simbólico. Y para cerrar esta sección, mi querida María Eugenia, ¿alguna frase que, que tú creas que a ti te ayuda, que te defina, que quieras compartir, que sea poderosa y para ti o que ha sido poderosa para ti, para tu trabajo, para seguir o para estas ayudas que bien dices? Bueno, tengo muchas de frases, me encanta luego ir anotando frases que me encuentro en libros o cosas así, pero hay una que es muy significativa porque creo que casi desde los inicios que empecé a estudiar esta parte de la tanatología, me encontré, leí, no me recuerdo, pero es las pequeñas cosas de todos los días son las que hacen las grandes cosas de mi vida, ¿no? Y entonces, esta parte de los pequeños detalles que son lo que va haciendo este saludo, ¿no? Con mi esposo cuando despertamos, o esta sopita que me ofrece alguna tía cuando llego a su casa, o sea, Una sopita estos Maruchan, pequeños la detalles. sopita Maruchan que te tiene la... Sopita Maruchan, o unas carnitas que me Ay, lleguen de sí, delicioso. tacámbaro, o sea, esos detalles que en realidad no tendrían un Exacto. valor fuerte, pero que son lo que me hace a mí diferente. Un chocolatito caliente de Tacámbaro, ir por pan Un caliente. pan. Es que es un pueblo bien bonito, Tacámbaro. Pues mira, te Ujú. Sí, agradecemos una mucho. caminata, ¿no? Una caminata también, una caminata. María Eugenia, muchísimas gracias por haber contestado estas preguntas y pues nos Qué vamos bonito. a la parte final del programa. Ok, La que Listo. nos pone tristes porque es el cierre, pero que al final, como bien dice María Eugenia, nos vamos adaptando y esto nos hace todavía que sea una experiencia más enriquecedora. Pues vamos. Siendo una mujer visionaria y empoderada, estos son los consejos que nos dará nuestra invitada para inspirar a más mujeres. Oye, mi querida María Eugenia, pues ya en esta recta final, oriéntanos un poco para ir dándole fin al programa. ¿Cómo podríamos detectar estos rasgos de las personas que se quieren hacer daño? Ya nos comentaste algunas, ¿no? Señales de alerta en el caso del suicidio, pero no sé si hay alguna otra reacción donde uno tendría que estar como muy atento. Sé que varía, ¿no? Por edad también, y ¿no? O sea, por ejemplo, en los niños quizás más difícil de detectar, no lo sé, o sea, lo pienso yo, a lo mejor tú vas a decir no, ¿no? Porque los adultos expresan menos, no lo sé. ¿En qué momento, como decía Ilian, pues valdría la pena estar como
como cuando tienes ya muchos factores rojos y y no los ves, ¿no? Ujú. Y coincido con Ilian de que luego no sabes cómo acompañar, ¿no? Entonces, si puedes ahí ahondar un poco más, buenísimo. Sí, claro. Primero, doblemente les agradezco este espacio porque hablar también de este tema y que se abran para hablar de este tema, pues es muy, muy bueno, porque sé que nos ven muchas mujeres, seguramente también muchos hombres, pero eh, que nos puedan escuchar y que no pasa nada si hablamos de esto, que el hablarlo o el preguntarlo no va a implantar la idea de quitarse la vida. O sea, si no está, no está. Necesitamos hablar de suicidio, ¿no? Necesitamos hablar del dolor de las personas, porque esto nos va a abrir la puerta para pedir ayuda. Entonces, que sepan, una, que no tengan miedo de preguntar cuando vean algo que no está bien. Y otra es que no prejuzguen. Y que entonces hay una frase que seguramente han escuchado de solamente para llamar la atención. Nunca se tiene que tomar esta idea como un chantaje. Eso ya lo trabajará el profesional, ¿no? Y eso se atenderá ya, pero ninguna persona puede, este es un mito, ¿no? Que solamente es para llamar la atención y que quien lo va a hacer no lo va a decir. Hay muchas formas de decir, solamente que a veces no estamos bien con los ojos abiertos. Por ejemplo, déjenme darles, y aprovecho este espacio para darles estos datos, hablando de mujeres, las mujeres lo intentan más, los hombres lo logran más. Sin embargo, hemos tenido un aumento muy significativo a nivel nacional, por ejemplo, en las mujeres, que también lo han logrado. Entonces, es un cambio sociocultural que está sucediendo, pero que entonces también tenemos que aprender a pedir ayuda. Entonces, por ejemplo, escuchar eh, que hay otros factores de riesgo, les decía, el que una persona esté sola, el que esté consumiendo sustancias, eh, el que tenga problemas económicos, el que tenga pérdidas o rupturas, el que hayan tenido alguna situación de trauma, por ejemplo, no solamente en un evento, hay muchas historias donde a través de la vida se han vivido muchas situaciones de trauma o de violencia, ¿no? Por ejemplo, desde la infancia, donde se han sido violentados, abusados, etcétera, y al final se llega como a una situación de desesperanza. La parte de desesperanza es fundamental en esta parte del comportamiento suicida, ¿no? Que tiene que ver con, haga lo que haga, nada va a cambiar, ¿no? Y esto es importante considerarlo. Me digan, no pasa, no va a cambiar nada. Ujú. María Eugenia, pues yo no me puedo ir sin preguntarte el caso más relevante que hayas tenido, si no los quieres compartir, antes de cerrar el programa. Híjole, pues es que han sido muchos, de verdad, en el trabajo, sobre todo en el sector público, ¿no? Las situaciones pues son muy diferentes y más que relevante, bueno, no le quiero poner esa palabra, más que por el hecho en sí, recuerdo mucho un caso que creo que hay una parte esperanzadora y bonita, ¿no? De a veces las cosas que podemos hacer cuando solo damos la mano y estamos ahí, de una niña que tenía VIH. Este, sus papás habían muerto ya de VIH, entonces vivía con una familiar, pero pues bueno, tenía una situación bien particular porque además con mucho estigma, discriminación en la escuela, en su colonia, en su pueblo de donde ella era. Y un día llegó, cuando se detecta, pues ya en una situación muy avanzada y en una etapa de SIDA. Y llega un día y me dice, a mí me gusta mucho venir aquí, ¿no? Donde en el Capacit se llama, donde los atendíamos. Y le digo, ¿por qué te gusta venir aquí? ¿No? O sea, los adultos y mucha gente se quejaba y me dice, es que aquí se ponen a platicar conmigo y todas me abrazan, la gran mayoría, pues, enfermeras, mujeres, me dice, todos me abrazan y me sonríen. Y le digo, oye, pero pues las pruebas que le sacan, las inyecciones, todos los medicamentos. Dice, ay, no, a mí se me olvida cuando me están agarrando la mano. Y entonces, cuando a mí me dijo eso, de verdad mi corazón se me rompió y dije, de verdad no sabemos
cuál es el papel y el rol que estamos cumpliendo al estar con otro ser humano, ¿no? A los pocos días ella falleció y ese fue el último mensaje que me dejó, ¿no? Entonces, como nunca minimizar aquello que hacemos desde nuestra trinchera y saber que lo que hagamos, lo hagamos así, ¿no? Con toda la disposición de estar para el otro ser humano. Uf, mi querida María Eugenia, pues ese te dejó ahí un regalo, digamos, como bien dices, esas experiencias. Y sí, como bien dices, esperanzador. Y gracias de verdad por esta charla. No nos alcanza el tiempo, ¿no? Para tocar este tema que me parece muy pertinente, que también el año pasado y en este año hemos tocado, ¿no? En el mes de noviembre, justo hablando de la muerte, de cómo en México se aborda, ¿no? Para también hablarla con toda apertura y libertad y enfrentarla y digamos algo que es parte de la vida y que siempre nos parece, o sea, decimos, sí, sí, todos sabemos que es parte, pero es muy difícil, ¿no? Manejarla, ¿no? Aceptarla, ¿no? Y la propia que vendrá y como la de otras personas, ¿no? Claro. Entonces, cercanas. Entonces se vuelve un tema que gracias por compartirnos con nosotros y en estas distintas facetas, de verdad. Danos, por favor, María Eugenia, tus datos de contacto o alguna manera de que te puedan ubicar para el trabajo que haces y que te conozcan más. Claro, les puedo dejar mi teléfono, esa parte a lo mejor sí la tengo que trabajar, soy así de cuestiones digitales y de estas cosas no soy todavía como muy adepta, pero les puedo dejar mi teléfono, es el 4432 27 09 58 bueno, mi correo, psic, mega, @hotmail.com, también me pueden escribir y pues ahí estoy. Tengo bueno, no es un canal, es una página en Facebook, pero la verdad no, luego la trabajo como tiene que ser, eso requiere de mucho tiempo. Pero bueno, en eso Pero estoy. ahí te encuentran, María Eugenia. Ahí me Muchas encuentro. gracias. Súper bien, María Eugenia. Pues muchísimas gracias de verdad por permitirnos conocerte en el ámbito personal y profesional. Gracias por haber estado en Historias con M de Mujer Mexicana. Sí, mi querida María Eugenia, gracias por sumar tu historia a esta y pues gracias también a quienes nos acompañaron, ¿no, mi querida Ilian? Así es, pues este es un programa especial. Espero que les haya gustado y que les siga gustando todas las veces que las quieran ver. Total, estamos arriba en la nube en nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues se despiden de ustedes, no de nosotros. Nos andamos despidiendo ya, Marina. Nosotros nos despedimos, se despiden de ustedes Marina San Martín Y yo soy Ilian Maldonado. y nosotras somos Historias Historias con con M M de de Mujer Mujer Mexicana y Mexicana. Muchísimas michoacana. gracias. Y michoacana en esta ocasión. Muchas Sí. gracias. Hasta la próxima. Bye.